arrancamos. Bueno, clase de sistemas operativos. Hoy vamos a ver hilos y vamos a ver arquitecturas de kernel. Y eso es un poco el plan, así que vamos arrancando. Nosotros vimos la clase pasada, la anterior a la clase pasada, vimos el concepto de procesos y ahora lo entendimos como el primer gran tema que tienen los sistemas operativos, a través del cual los mismos hacen tareas, tienen alguna utilidad, ¿no? Es el concepto ahí primero y más importante. Y después avanzamos en la siguiente clase pensando en planificación y vimos algoritmos de planificación. Charlamos un poco sobre la problemática de que un sistema, al ser multiprogramado, como lo son la mayoría de los sistemas que estudiamos, ejecutan varios procesos en el mismo intervalo de tiempo, a veces concurrentemente, a veces no, y por lo tanto en la planificación vimos cómo se hacía para poder decidir qué procesos se ejecutaban primero, cómo se organizaban los mismos, dado que, bueno, la cantidad de procesadores en una computadora es limitada y suele ser muchísimo menor que la cantidad de procesos que se encuentran ejecutando. Y ahora lo que vamos a ver es una optimización, un aspecto de lo que es procesos en los cuales vamos a hablar del concepto de hilos como una idea que pretende tener algunos aspectos de procesos, pero un poquito más optimizado para muchachos, no se olviden de mutearse, por favor, ¿sí? me sacan de un texto. Para algunos casos poder ejecutar más rápido o poder compartir recursos, ¿sí? Así que bueno, vamos un poquito a eso. La mejor manera de entender esta idea de hilos es con un ejemplo. Entonces acá en la presentación tengo un armado que siempre muestro para ver el tema mejor. Imaginémonos que tenemos que desarrollar un FTP server, ¿sí? Un FTP server es un servidor como el que ustedes están programando en trabajo práctico, como algunos de los procesos que están programando, que en este caso respetaría un protocolo llamado FTP, que es un protocolo para transferir archivos, ¿sí? Poder enviar y recibir archivos. Y entonces este servidor recibe conexiones de otros procesos, llamados clientes, que le van a enviar a este servidor operaciones para realizar. Operaciones que van a ser de crear un archivo en ese servidor, de poder leer el contenido de un archivo que se encuentra en ese servidor, escribir en él, ¿sí? y eliminar, entre otras operaciones, ¿no? Esto es un protocolo que tiene muchísimos años y que se sigue usando un poco hasta el día de hoy. Y es un muy, muy buen ejemplo y que tiene muchos puntos en común, incluso con algunas cosas que van a hacer en TP. Entonces, estos clientes realizan operaciones remotas, ¿no? Entonces acá tenemos por un lado a la derecha este FTP server, ¿no? Podemos pensarlo como que está en una computadora corriendo, ¿sí? Y un segundo, voy a buscar algún puntero láser. No te había uno por acá. No lo encuentro. ¿Dónde estaba el puntero? La otra vez lo encontré rápido y ahora no sé cómo encontrarlo. Bueno, no importa. Abajo a la izquierda está. Sí, sí, acá era una opción de anotar. Ahí va. Mouse. Esto. No, seleccionar, no, texto, no, dibujar, Spotlight. No, Spotlight no es. Bueno, no importa, me quedo con el mouse. Bueno, entonces. Este cliente, entonces tenemos un cliente de la izquierda que se conecta al servidor y le manda un mensaje, ¿sí? Se conecta por protocolo de sockets, podría ser el caso más común, y le manda un mensaje para poder, por ejemplo, listar los archivos que se encontrarían en una carpeta, ¿no? Acá tomo el ejemplo del comando de Linux ls, ¿no? Entonces el FTP recibe ese mensaje, procesa y da una respuesta. Dice, bueno, en esta carpeta hay esta cantidad de archivos, ¿no? Otro cliente podría querer conectarse al mismo tiempo o más tarde y
realizar otro tipo de comando de, bueno, quiero poder obtener el contenido de un archivo. Entonces pide ese contenido y el servidor responde con el contenido del mismo. ¿Está bien? Entonces, ese sería, vamos a ver un ejemplo bien sencillo de comportamientos que esperaríamos en un FTP server donde tenemos un grado de concurrencia y varios problemas para resolver, ¿no? Entonces vamos a poner el foco en el FTP server, ¿no? Imaginarnos que estamos programando esto. ¿Bien? Acá en el ejemplo tendríamos un tercer cliente que se me faltó mostrar, donde nada, se conecta para, por ejemplo, escribir o guardar un archivo nuevo, ¿no? Bueno, ponemos el foco entonces en el FTP server. Si hacemos zoom, imagínense que tenemos que programar ese FTP server. Entonces ahí adentro vamos a tener un proceso corriendo y bueno, ¿cómo sería el pseudocódigo más esencial de este proceso servidor? Bueno, sí, si lo pensamos de una manera sencilla, este podría ser un buen ejemplo, ¿no? El proceso servidor, su programa, tendría una lógica en la cual, de manera infinita, ¿sí? En while true, se encuentra permanentemente recibiendo esos requests, esas consultas de los clientes, y dependiendo del comando que los clientes le piden, bueno, ejecutar alguna acción. ¿Sí? Bien. Entonces, un posible escenario con un código como este, ¿no? Recuerden esto un segundo, ¿no? Yo recibo un comando y dependiendo del comando hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y después interpreto el siguiente comando y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si tenemos este pseudocódigo, imagínense este posible escenario. Tengo el servidor a la derecha, se conecta un cliente que me pide el contenido de un archivo y por lo tanto yo digo, bueno, voy a enviar el contenido de ese archivo. Entonces empiezo a enviarlo, ¿no? Eso va a tomar un tiempito y bueno, el cliente podemos decir que está recibiendo los bytes de ese contenido que está siendo enviado. ¿Sí? Entonces imagínense que en el mismo momento, mientras eso está ocurriendo, mientras el cliente está en ese estado de recibir el contenido y el servidor está enviándolo, hay un segundo cliente que se quiere conectar, ¿no? Recordamos que este segundo cliente sería otro proceso que podría estar en otra computadora o la misma. Podemos pensarlo en otra computadora para que sea más claro el ejemplo. Y ese segundo cliente se intenta conectar, ¿no? Y vos dices, bueno, supongamos que hasta se conecta y manda un mensaje. Estamos en un problema y, o por lo menos es importante tener claro lo siguiente, ¿qué está haciendo el servidor en el momento en el que el cliente se está queriendo conectar? Y está ejecutando la función sendContent. Por lo tanto, si está haciendo eso y está enviando, imagínense que el contenido del archivo, el servidor lo tenía en un archivo en su disco, entonces lo está leyendo y después está enviando mensajes con pedazos de ese contenido. Mientras está haciendo eso, no puede atender la solicitud del segundo cliente. ¿Está bien? Por lo tanto, nada, esto sería una limitante de esta estrategia de diseño y de programación que estaríamos teniendo en nuestro servidor. No significa que funcione mal, significa que ese segundo cliente va a ser atendido ¿en qué momento? En el momento en el que termine de resolverse la consulta del primer cliente, ¿no? ¿Qué tengo por acá? A ver. Entonces, bien, vamos a pensar ahora una segunda estrategia con conceptos que ya conocemos, que vimos la clase de procesos, en la cual yo voy a separar un poco la lógica que estábamos viendo acá de recibir las conexiones y el comando que implican las mismas, que eso podría estar embebido dentro de la función receive request, y a ver un segundo. Bueno, teníamos por un lado la lógica de conexión y de recibir ese comando inicial, ¿no? Que podría estar en la función receive request, y podríamos hablar de una segunda lógica que tiene que ver con procesar ese comando y hacer lo que ese comando pida, ¿no? Lo que está dentro del switch. ¿Está bien? Entonces vamos a jugar a separar un poco eso en esta segunda estrategia de solución, donde tenemos un proceso que vamos a llamar FTP coordinador, que tiene una lógica como la que están viendo ahí, donde lo único que hace es aceptar conexiones. ¿Sí? Podremos asumir que las acepta y recibe ese primer comando, digamos, o simplemente acepta una conexión y identifica un nuevo cliente, pero después hace algo distinto, ¿no? O sea, no resuelve la lógica
de lo que pide el cliente, sino que en su lugar lanza un nuevo proceso, ¿sí? Con ese comando. Entonces, ¿cómo sería esa idea? Aparece un cliente 1, se conecta, ¿sí?, a ese proceso coordinador, supongamos que le manda el comando, y entonces el proceso coordinador lanza, una vez que aceptó la conexión y entendió el comando, un nuevo proceso. ¿Está bien? Ese nuevo proceso, vamos a llamarle handler 1, tiene otra lógica, tiene otro código, ¿sí? Un código para exclusivamente procesar un comando, ¿no? Entonces, acá tenemos un proceso padre que crea un proceso hijo, ¿está bien? Como veíamos hace 2 clases atrás, en Linux con la función fork, por ejemplo. Y entonces ese proceso coordinador que lanzó ese proceso padre le responde al cliente por ese socket, ese canal de comunicación que acaban de establecer. Le dice, bueno, la conexión está aceptada, el comando está entendido, pero ahora tenés que hablar con el proceso 1 y le manda la información necesaria para que ese cliente ahora hable con el proceso 1. ¿Está bien? ¿Qué significa información necesaria? IP, puerto, toda la información necesaria para que el cliente establezca una conexión como la que estableció originalmente contra el coordinador, pero esta vez contra el handler. ¿Está bien? Entonces el cliente se desconecta, se conecta con el proceso handler 1 y le manda el comando. O supongamos que ya estaba, digamos, no importa, ¿no? Le manda, pero bueno, en este caso me quedó como que no. Le manda el comando y bueno, y el proceso handler resuelve esa solicitud mandándole el contenido. Entonces, ahora, ¿qué tenemos de interesante? Tenemos un sistema un poquito más complejo, ¿sí? Pero ahora permitiría que el manejo de múltiples clientes sea un poquito más ameno. Entonces, supongamos que ahora viene un nuevo cliente y ocurre el mismo flujo. El cliente 2 inicialmente se conecta a ese proceso coordinador. El proceso coordinador lanza un nuevo proceso para atender exclusivamente al cliente 2, ¿sí? Le responde a ese cliente 2, ahora tenés que hablar con el proceso 2, le manda la información y por lo tanto el cliente 2 se conecta con el handler 2. Y le dice, bueno, yo quería borrar este archivo, ¿no? Y bueno, y el cliente 2 procesa. Entonces ahora, ¿qué pasa, digamos, no? Los estados percibidos del lado del cliente son distintos. Ambos pudieron enviar el comando y pudieron lograr que se procese aquello que estaban deseando, y esto está ocurriendo de manera concurrente. O sea, lo que logramos desacoplar es que ahora tenemos dos procesos. Seguimos teniendo gente que no está muteada. Un segundo, a ver si puedo lograr mutear a todos desde acá. Creo que había un comandito, a ver, un segundo. ¿Cómo era esto? A ver. Sí. ¿A quién tenemos que estar hablando, muchachos? Vamos, por favor, revisar esto un segundito, sí. A ver. Luciano Singa. Ahí va, vamos a mutear a todos. Chao. Ahí va. Volvemos, entonces. ¿Dónde está? Vamos a ver, por acá, por acá, por acá. Ahí va. Entonces ahora, ¿recuerdan esto que hablamos de la multiprogramación, donde yo tengo ahora dos procesos que están trabajando al mismo tiempo y que aún independientemente de que existe un único procesador, yo estoy en una situación de mayor eficiencia que antes? ¿Por qué? Porque antes la lógica era una sola, entonces mientras yo estaba enviando el contenido del archivo no podía ni siquiera aceptar una nueva conexión porque estaba haciendo una cosa, pero en este caso, mientras el cliente 1 está recibiendo el contenido del proceso, el otro proceso, el coordinador, ya está disponible para aceptar nuevas conexiones. Los dos están conceptualmente haciendo dos cosas distintas al mismo tiempo. Y eso va a permitir que eso saque un mejor provecho de la multiprogramación. ¿Bien? Esto no significa que la ejecución sea 100% concurrente, va a depender de distintos factores. Por ejemplo, acá el cliente 1 está operando sobre el archivo A y el cliente 2 está operando sobre el archivo C. Están cada uno operando sobre un recurso distinto, eso es probable que permita que la paralelización sea más amplia. Si el cliente 2 hubiera querido borrar el archivo A, probablemente tuviéramos algún punto de cuello de botella, sobre el cual después vamos a hablar en la clase que viene, ¿sí? Pero
Para los casos en los que no, porque laburan sobre archivos distintos, por ejemplo, estamos mucho mejor parados en términos de performance que en el código anterior. ¿Está bien? Le delegamos al sistema operativo y al planificador del sistema operativo resolver problemáticas, como por ejemplo, bueno, si el proceso coordinador decide aceptar nuevas conexiones, puede bloquearse a la espera de un evento, y como se bloquea, ya no espera, ya necesita usar el procesador, supongamos que fuera uno solo el procesador, pero está al mismo tiempo escuchando por el evento, ¿no? Está bloqueado ante la ocurrencia de un evento que viene ¿de dónde? De un dispositivo de entrada-salida. Si yo tengo una placa de red, desde ese lugar es donde voy a recibir los mensajes de sockets. Entonces, tenemos a un proceso bloqueado ante la ocurrencia de un evento, una entrada en dispositivo de entrada-salida. Entonces, el proceso coordinador deja de usar la CPU. Mientras que el proceso handler puede usar la CPU para procesar el comando, por ejemplo. Entonces, se entiende como desarrollando una aplicación usando multiprocesos, ¿sí? Multiprogramación, nos paramos arriba de las herramientas que nos da un sistema operativo, creamos varios procesos, todos forman parte de la misma aplicación, ¿sí? Lo que para el usuario es el FTP server, digamos, ¿no? Pero en realidad está compuesto por uno, dos o varios procesos que cada uno resuelve una lógica distinta, ¿no? Vale la pena notar que el Client Handler 1 y el Client Handler 2, ambos tienen la misma lógica, ¿eh? Pero cada uno está haciendo un camino distinto dentro de esa misma lógica porque recibe por ahí un parámetro distinto. Pero la lógica del Handler 1 y el 2 es la misma, así como no es la misma comparada con el coordinador. ¿Está bien? Pero claramente el proceso Client Handler 1 es un proceso y el proceso Client Handler 2 es otro. Para el sistema operativo son dos procesos distintos, pero ambos son como instancias del mismo código. ¿Está bien? Es como esa idea que imagino habrán visto en paradigmas de la diferencia entre una clase y un objeto, ¿no? Cuando desde una clase yo instancio un objeto y puedo instanciar varios objetos de la misma clase. Acá sería como vale la misma analogía, de un mismo programa puedo instanciar varios procesos. ¿Está bien? Bueno. Hasta acá estamos bien, cualquier cosa, por favor, me interrumpe, ya saben, ¿sí? Yo voy avanzando, pero bueno, acá hay muchos conceptos. Entonces, tenemos un mejor diseño. Esto toca más con la cátedra de diseño de sistemas, pero efectivamente, ¿no? Separamos responsabilidades y eso está bueno, digamos. Es más fácil de mantener y es más multiprocesamiento friendly, en el sentido de que nuestra aplicación va a ser un poco más eficiente para sacar provecho de aquellos aspectos donde un proceso se bloquea y el otro usa la CPU, o si tuviéramos varias CPUs, el sistema operativo puede ejecutar el proceso Client Handler 1 y 2, si los dos necesitan usar cada uno la CPU, porque, por ejemplo, tengo dos CPUs. Algo que de vuelta, en este aspecto, yo no podría aprovechar, ¿sí? Si yo tengo un único proceso, ¿se acuerdan de la máxima de que el proceso en un momento determinado está en una CPU y nada más? Si yo tuviera dos clientes queriendo operar y tengo un único proceso, por más que mi computadora tenga 20 CPUs, el proceso está en una sola CPU. Entonces no puedo aprovechar eso mejor y por lo tanto el segundo cliente tiene que esperar. Pero acá es otra historia, ¿sí? Tranquilamente podríamos tener cada proceso en una CPU distinta, ¿sí? El sistema operativo, como encargado de administrar los recursos, puede decir, bueno, el proceso coordinador va a esta CPU, el proceso handler 1 va a esta otra CPU, etc. ¿Está bien? Bueno. Algunas observaciones, ¿no? Consecuencias de esta nueva arquitectura, ¿no? ¿Qué pasa con los procesos? Volvemos a un concepto de la clase de procesos. Siguen siendo entidades independientes, en el sentido de que el proceso coordinador no comparte por defecto recursos con el Client Handler 1 ni con el 2. Lo único que se comparte es esta idea de parentesco, pero nada más, no comparten recursos y en principio no se conocen. Entonces, pero al mismo tiempo, si conceptualmente, como desarrollador de la aplicación, los tres procesos que estoy viendo de ahí pertenecen a la misma aplicación FTP Server, es probable, y todos los tres procesos son los N, digamos, todos colaboran para un objetivo común,
es probable que sea necesario cierto tipo de comunicación entre esos tres procesos. ¿Está bien? Es probable que yo necesite compartir cierto tipo de información. ¿Sí? Entonces ahora me encuentro con este dilema de que, bárbaro, tengo un sistema más eficiente que saca provecho de la multiprogramación, pero los tres procesos no pueden compartir, mejor dicho, no comparten recursos por defecto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, si quisieran hacerlo, si quisieran, por ejemplo, enviarse estadísticas o comunicarse el proceso Client Handler 1 con el coordinador, imagínense un caso de uso en el cual el Handler 1, cuando termina de enviar contenido a un archivo, le manda un mensaje al proceso coordinador y le dice, ok, para tu procesamiento de estadísticas, acabo de procesar un archivo. Entonces, el coordinador guarda una estadística de, no sé, cantidad de archivos procesados por minuto, imagínense. Eso requeriría que el proceso Client Handler 1 se comunique de alguna manera con el coordinador. Entonces, ¿hay un mecanismo nativo de comunicación por defecto? No, pero ¿se puede usar alguno? Sí. ¿A través de qué? A través del sistema operativo. Entonces, el envío de estadísticas o la comunicación entre esos procesos tiene que ser a través del sistema operativo. Ahí dice IPC. IPC significa Inter-Process Communication. Pero en esencia lo que es importante que quede claro es que eso implica pasar por el sistema operativo, implica realizar llamadas al sistema. No es que sea necesariamente malo, ¿no? Pero ya sabemos va a incurrir en cierto overhead, cierta burocracia, ¿sí? Eh, que por ahí antes no teníamos, ¿no? Acá me faltó agregar algunas cosas del ejemplo este. Bien, tengo que agregar algunos casos de uso que me faltó contar acá, ¿no? Entonces, imagínense que aparte eh, de necesitar comunicarse entre sí para enviarse ciertas estadísticas, imagínense que todos los procesos client handler 1, 2, 3N leen un archivo de configuración del sistema, ¿no? Que les indica cómo se tiene que comportar, ¿no? Y nada, cada vez que se crea un proceso handler nuevo, tiene que leer el mismo archivo de configuración que les dice cómo comportarse. Entonces, si cada proceso abre ese archivo, eso va a funcionar, pero vamos a tener ese archivo abierto n cantidad de veces, tantas veces como clientes tengamos, lo cual va a implicar manejar ciertas estructuras en memoria repetidas por cada proceso que abre el mismo archivo. Y todos los procesos harían lo mismo, lo abren y leen su contenido para poder saber cómo está configurado el comportamiento de ese handler. Entonces, eso se podría optimizar un poco más, ¿no? ¿Por qué abro el archivo tantas veces cuando podría yo de alguna manera abrirlo una sola vez, ¿no? Y tal vez lo que estoy buscando de fondo es que todos los procesos Client Handler compartan ese archivo abierto de alguna manera, ¿no? Pero sabemos que usar procesos para resolver una estrategia, un problema que queríamos resolver, no nos da eso por defecto, ¿no? Entonces, ese archivo común que todos tenían que leer para saber cómo operar, dentro del servidor, nada, se abrió varias veces, ¿no? Eh, Crear un proceso tiene una burocracia asociada, porque implica un montón de estructuras que se tienen que crear, nosotros las vimos en la clase de procesos, todos los elementos de la imagen del proceso, del PCB, etc. Y después podríamos hablar también de qué pasa con respecto a la reutilización de código, ¿no? Acá, si yo no hago nada especial, es importante notar lo siguiente. Yo tengo dos procesos que son instancias del mismo programa, pero en memoria, el mismo código está cargado dos veces. ¿Sí? Y claramente, no tengo que explicarles, eso no es lo más eficiente del mundo, ¿no? En términos de aprovechamiento de memoria. Sería ideal poder cargar ese código una sola vez. Entonces, si yo no hago nada, el código está cargado dos veces. ¿Sí? Yo tendría que, para poder ser más eficiente, generar, por ejemplo, una biblioteca, ¿sí? Una library en inglés que tenga ese código compartido de todos los clients handlers, ¿sí? Y de esa manera, esa biblioteca sería usada por los procesos y entonces no la cargaría más de una vez. Pero yo como programador de aplicaciones estaría obligado a desarrollar esa biblioteca, a separarla, ¿no? Y en realidad esa biblioteca tiene que ver con mi aplicación FTP Server, no es algo de uso muy compartido, no es que va a venir una aplicación de Microsoft Word que tengo en la misma computadora y reutilizar esa biblioteca, porque no tiene la misma lógica de negocio, ¿no? Entonces, con una biblioteca yo podría reutilizar el código, pero tal vez no sería la mejor solución, ¿no? Entonces, estas observaciones que en medio nos hablan de algunos posibles desventajas, son aspectos que ahora vamos a ver cómo se mejoran cuando hablemos de ellos. ¿Está bien? Entonces, pero bueno, quiero que nos quedemos con esta idea de que queríamos resolver este problema inicial,
de que yo no podía sacar un buen provecho de la multiprogramación y yo quería poder atender a varios clientes al mismo tiempo de la manera más paralela posible. Entonces avancé con una estrategia de multiprocesos que está bueno y que es válida y que se usa incluso el día de hoy, no es que no se usa, pero tiene ciertas desventajas o ciertos aspectos que se podrían mejorar, que son los que estamos viendo acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos ser más eficientes? Bueno, vamos a hablar entonces ahora del concepto de hilos. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? Acá Sí, una sí. pregunta. ¿IPC qué significaba? Porque estaba en una de las PPTs y me había olvidado, creo que lo dijiste. Sí, es un término medio común, no es mucho específicamente de sistemas operativos, pero Interprocess Communication, que lo estoy escribiendo en el chat. Es un concepto que se usa para referir a cuando varios procesos que por defecto no comparten canales de comunicación desean comunicarse, ¿no? Entonces, típicamente los sistemas operativos ofrecen herramientas para lograr este IPC, para lograr que los procesos se comuniquen. Un ejemplo de una herramienta de IPC sería Sockets, que es algo que ustedes van a hacer el trabajo práctico, ¿sí? Pero hay varias herramientas de este estilo. ¿Está bien? Está bien. Y eso era el problema era que tenía overhead, básicamente. ¿Funciona o no? Funciona, pero es importante saber que incurre en un overhead. ¿Por qué? Porque vos tenés que pasar por el sistema operativo para poder mandarle un mensaje al proceso de al lado, porque son entidades que no tienen nada en común. Igual funciona, no es que es, cuidado, no es que es terriblemente lento, ¿no? Los procesos se pueden comunicar y es rápido, ¿no? Pero vamos a buscar una forma más óptima de hacer esto, ¿está bien? De ver si podemos hacerlo un poquito más eficiente. ¿Eh? Pero por favor no se queden con la idea de que dos procesos comunicándose es tan lento que no se usa. Se usa, ¿está bien? Bueno, Bien, gracias. acá estoy viendo a ver si me olvidé algo más. Acá está un poco planteado el contexto, ¿no? Que yo les iba contando acá, ¿no? Y acá yo cité, acá en las notas, yo cito un ejemplo que en realidad es el ejemplo real en el cual baso esto, que es el Apache HTTP Server Project, ¿sí? Que es el servidor más conocido del mundo y probablemente el más usado del mundo, o al menos durante varios años lo fue. Están viendo en pantalla, ¿no? Que nace en Linux, pero que corre en varios sistemas operativos, y que aplica esta estrategia, digamos. Tiene una forma de funcionar, no es la única, pero una forma en la cual, a la hora de atender varios clientes, crea un proceso por cada cliente que se le conecta. Es exactamente esa estrategia. ¿Sí? No es la única manera, pero es una. ¿Está bien? El protocolo HTTP no es el protocolo FTP, pero esencialmente es el protocolo de Internet, pero esencialmente la analogía es la misma, porque es pedir archivos, guardar archivos, leer archivos, es más o menos la misma idea. ¿Tá? Así que nada, queda el ejemplo de referencia para que tengan un punto de anclaje un poco más real, ¿no? Y que no sea esto tan abstracto. Bueno, entonces, vimos que la multiprogramación está bueno, tiene algunos puntos de mejora, vamos a trabajar sobre esos puntos de mejora bajo la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta que con muchos procesos no teníamos compartido o en común, pero tal vez desearíamos tener? ¿Sí? Nos dimos cuenta que creábamos varios procesos client handle, pero todos en realidad respondían al mismo código, ¿no? Entonces tal vez desearíamos que el código sea el mismo para ellos, en memoria, y que no se cargue varias veces. Un código común. Desearíamos que los archivos abiertos, cuando son el mismo archivo y cuando la operatoria es muy sencilla, tal vez estaría bueno que se abra una sola vez, ¿no? Ese descriptor de archivo, esa estructura que existe en el sistema operativo, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que abrir varias veces, ¿no? Implica varias llamadas al sistema, incluso para abrir el mismo archivo, ¿no? De vuelta, recordemos que estamos hablando de una aplicación FTP Server, ¿sí? Todo un conjunto, ¿sí? Y tengo la necesidad de poder compartir cierta información. Por más que yo creo procesos para aprovechar la información, por ahí los procesos quieren hablarse entre sí, mandarse algún mensaje, o incluso compartir una variable en algún lugar de memoria, ¿no? Que por defecto no ocurre entre los procesos, ¿no? Entonces, si yo deseo tener esto, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer a través del sistema operativo, pero ¿cómo lo hago un poco más eficiente, ¿no? Si yo armo una estrategia en la cual puedo crear estas entidades que ejecutan concurrentemente, pero que comparten el código,
que comparten recursos, como por ejemplo archivos, e incluso comparten una parte de la memoria, ¿no? Pero estas entidades independientes, cada una tiene su propio camino de ejecución. Quiero que cada una pueda hacer algo, una lógica, un camino distinto dentro del mismo código. Entonces yo podría tener el mejor de los dos mundos, ¿no? Dos entidades que cada una hace una cosa distinta, atendiendo cada una a un cliente distinto, pero que comparten lo que desean compartir de manera eficiente. Bueno, eso es el concepto de hilos o threads en inglés. ¿Está bien? Entonces lo que ahora vamos a ver es la estructura que hay por detrás para poder implementar esto. ¿Sí? Que nos va a permitir entender un poquitito estas cosas compartidas que se van a mantener. ¿Qué es lo que conocíamos hasta ahora de la clase de procesos? ¿Sí? Acá dice, bueno, un proceso, un single thread process model. Hasta ahora nosotros sabíamos de un proceso, del modelo que habíamos estado viendo, yo no se los había explicado con este concepto, pero era eso. Es un modelo single thread, de un único hilo, o en castellano monohilo, digamos. Si ese es un proceso, ¿se acuerdan los elementos de la imagen del proceso? El PCB, la pila, el código, los datos y el heap. Bueno, todo eso está acá, solo que con otros nombres y metido en otros lugares. Donde dice Process Control Block es el PCB, ¿sí? El stack es lo que está viendo a la derecha, que en este caso, como me robé la imagen del libro, muestran un stack de usuario y un stack de kernel, pero nosotros no solemos profundizar mucho en esa división del stack. Es algo que existe, pero no le damos mucha bola. Piénsenlo como el stack, la pila del proceso. Y en el cuadradito que dice User Address Space, es donde estaría, acá está dibujado de otra manera, pero es donde estaría el código, el heap y los datos. ¿Está bien? Todas aquellas direcciones que son susceptibles de ser referenciadas por el proceso, ya sea para ejecutar, como el código, o para leer o escribir, como los datos o el heap. ¿Está bien? Pero eso es los elementos del proceso como los conocemos hasta ahora. Entonces, ¿cómo pasamos un modelo de hilos? ¿Sí? En realidad sería un modelo de procesos multi-hilos. ¿Sí? Entonces, ahora el modelo sería más o menos como el que estamos viendo a la derecha. ¿Sí? Entonces, para poder cambiar el esquema y tener lo mejor de los dos mundos, nosotros deberíamos decir, bueno, yo tengo un proceso, ¿está bien? Tengo un espacio de direcciones donde el código, el heap y los datos es compartido para todo el proceso. Pero ahora tengo varios hilos de ejecución, ¿sí? Entonces, cada uno de estos ¿ustedes ven el mouse? Si yo muevo acá el mouse, ¿se ve? Sí, se ve, profe. Sí, sí, se ve. Algo es algo, está bien, perfecto. Pero ahora yo tengo varios hilos de ejecución, ¿está bien? Que tengo 1, 2 y 3. Quiero lograr lo que nos planteamos antes, ¿no? Esta mayor eficiencia donde, está bien, el código es uno solo y puedo tener variables compartidas y los archivos abiertos pertenecen al proceso, entonces se abren una sola vez, pero al mismo tiempo quiero lograr tener varios caminos de ejecución. Entonces acá tengo un posible camino, acá tengo otro y acá tengo otro. Cada uno de estos hilos está haciendo algo distinto dentro de lo que el mismo código les permite, ¿no? ¿Cómo es esto de algo distinto? Bueno, imagínense que yo tengo una función, todos ejecutan la misma función, pero los parámetros que está recibiendo esa función, los parámetros de entrada, no son los mismos para el hilo 1 que para el hilo 2. Entonces ya sabemos que una función ejecutada dos veces con parámetros distintos podría comportarse distinto, porque tal vez adentro hay un if que va por un camino o va por el otro. ¿Está bien? Entonces, nótese que acá hay algunas estructuras que tuvimos que duplicar o triplicar que antes estaban una sola vez. Entonces, ahora en la pila del proceso que antes era una sola, ahora la tenemos que tener repetida para cada hilo de ejecución. Y no solo eso, sino que necesitamos tener un thread control block, estructura que antes no existía, ¿está bien? Que nos va a permitir administrar cada uno de estos hilos y tener cierta información administrativa de prioridades y de identificación para cada uno de estos hilos. ¿Sí? Sería el análogo a lo que es el Process Control Block, que sigue existiendo para identificar el proceso completo, pero ahora tengo un poquito de información por cada hilo, ¿no? Un thread ID para identificar cada hilo, y un poco más de información.
seguimos justificando un poco más estas estructuras. ¿Por qué tengo que tener el stack replicado? ¿Por qué no uno solo? El stack está intrínsecamente relacionado con el contexto de ejecución, o sea, con lo que está haciendo el hilo o el proceso, cuando era uno solo, en un momento determinado, ¿no? Entonces, si el hilo 1 que ejecuta todos ejecutan la misma función, pero el hilo 1 ejecuta la función, y dentro de esa función, por los parámetros que recibió, tiene que llamar a la función 2, ¿sí? Tal vez ocurre que mientras eso está pasando y se está ejecutando la función 2, el hilo de al lado, en su lógica, no desea llamar a la función 2, desea llamar a la función 3 o desea no llamar a ninguna otra función. ¿Está bien? Entonces, claramente como los caminos son distintos, el stack, ustedes se acuerdan que el stack acumulaba, entre otras cosas, la dirección de retorno de la función que se está ejecutando. ¿Está bien? Entonces ahora tengo que separar eso, no puedo tener un solo stack, porque el thread 1 puede estar ejecutando la función 1, mientras que el thread 2 está ejecutando la función 2. Entonces, inevitablemente, cada hilo tiene que tener su propio stack, ¿sí? Para poder tener su propio camino de funciones en ejecución. ¿Estamos? Y al mismo tiempo, claramente las variables locales, digamos, ¿no? Cada uno tiene sus propias variables locales, cada hilo, que están en el stack. Y tiene sentido, ¿no? Porque uno tiene unas variables, otras de otra función y con valores distintos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del program counter? ¿Sí? Ese registro del procesador que me tenía la dirección de la próxima instrucción que iba a ejecutar un proceso. ¿Sí? Y que cuando el proceso dejaba de ejecutar porque se bloqueaba o porque pasaba a estar listo, yo me guardaba una copia de ese registro y de todo el resto de los registros del procesador y las ponía en el PCB. ¿Sí? Era importante esa copia, ¿no? Permitía que cuando el proceso volviera a ejecutar, continuara desde el lugar de donde venía ejecutando antes. Ahora yo estoy obligado a ese contexto de ejecución que guardaba en el PCB, ahora ya no lo puedo guardar más en el PCB, en este modelo de la derecha. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo, en este ejemplo, 3 posibles contextos de ejecución distintos. ¿Sí? Para un mismo código, tal vez el hilo 1 está ejecutando la instrucción 3 de este mismo espacio de direcciones, pero este hilo está ejecutando la instrucción 5, que está más abajo, de este mismo espacio de direcciones. Entonces ya no puedo tener un único contexto. Cada hilo tiene su propio contexto y por lo tanto en el thread control block necesito un espacio para guardar ese contexto cuando el hilo no está ejecutando y ya no lo guardo más acá. ¿Está bien? Recuerden, en un modelo como este, cuando yo tengo un modelo como este, listo, guardo todo acá. ¿Está bien? Entonces, conclusión importante, algunos de los atributos o información que yo antes guardaba en el Process Control Block, ahora, en el modelo este, la dejo de guardar acá y la empiezo a guardar acá. Un ejemplo bien patente de eso es el contexto de ejecución. ¿Está bien? Cada hilo tiene su propio contexto de ejecución. Pero hay otra información que se va a mantener en el PCB porque es relativa al proceso completo. Por ejemplo, el identificador del proceso, el parent process ID, la lista de recursos asignados al proceso, porque los recursos sí son del proceso. ¿Sí? Por ejemplo, archivos abiertos. Bueno, y otro tipo de cuestiones que después iremos viendo. Entonces, a veces nosotros jugamos con que ustedes nos digan, bueno, si yo te digo esta información, ¿dónde estaría guardada en un modelo como este? ¿En el thread control block o en el process control block? ¿Sí? Y eso, si ustedes pueden responder bien ese tipo de preguntas, significa que entendieron bien esta división de la cual estábamos hablando, ¿no? ¿Qué cosas queremos tener en común? Y por lo tanto va a quedar de este lado. Y qué cosas en realidad necesitan ser propias de cada hilo y tenemos que tener por acá o por acá, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Con la Sí, yo tengo una duda. Sí. No entendí qué es lo que iría en el User Address Space, ahí, tanto para el proceso como para cuando es multithread. Bien, bien, bien. Gracias, Ezequiel. Me salvaste la vida. Tengo el punto de enlace y ahora soy feliz. Vos preguntaste, no te quedó claro qué es lo que iba acá adentro, ¿correcto? Sí, exacto. Bien. Acá adentro tenemos el código del proceso, que es uno solo y está acá, ¿sí?
la función main con todas las funciones que vos programaste en tu programa están todas acá. ¿Sí? Imagínate que esto acá hubiera un pequeño subcuadrito que diría código del proceso, ¿sí? Instrucciones. ¿Sí? Y también tendrías acá otro cuadradito que tendría el heap del proceso, ¿se acuerdan? Ese espacio de memoria dinámica. ¿Sí? Lo cual es importante. El heap del proceso es compartido por todos los hilos. ¿Sí? Y tercero, la parte de datos estáticos, el segmento que llamamos datos. ¿Sí? Léase las variables globales. ¿Sí? También estarían acá. Esas tres cosas son las que vos tendrías adentro de lo que acá llamamos el User Address Space. Esto es un término que a veces se usa y que de vuelta, como me robé este dibujo del Stalin, así lo menciono, ¿no? Es un término que se usa más en la bibliografía específica de sistemas operativos, tipo de Linux, de Windows. Pero bueno, esas tres cosas tendrías, ¿está bien? Entonces es importante. Y eso sí. se comparte con todos los hilos. Todos los hilos comparten el código, los datos y el heap. Exactamente. Si vos declaraste una variable global que va en el segmento de datos, todos los hilos del mismo proceso, ¿ok?, pueden leer y escribir esa variable local. Perdón, global, esa variable global. Un hilo puede escribir la variable global, inmediatamente si el otro hilo lee, va a ver automáticamente el nuevo valor, porque es la misma variable global que los 3 o los n comparten. ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces, esto, a ver, acá hay una definición, y ahí están las ventajas, ¿no? Vamos ahora a ir a las ventajas y después volvemos sobre esto. Fue una consulta, perdón. Sí. Relacionado a lo que dijiste antes de que cada hilo tiene su contexto de ejecución ahí en el thread control block, pero cada uno va a tener una referencia al process control block, ahí tendría como una especie, una ID, algo por el estilo, que referencia a ese mismo proceso, ¿no? Al padre. Podría, pero digamos, no sería tan necesario porque el que va a manipular esta estructura o esta estructura Es propiamente el thread. es el sistema operativo en realidad, ¿no? o la biblioteca que maneja esto. Entonces, en realidad lo correcto sería pensarlo al revés. Desde el Process Control Block probablemente tengas punteros a los TCDs de cada hilo. ¿Sí? Probablemente sea en ese sentido, de acá para acá, ¿no? Entonces, y es el sistema operativo o alguna biblioteca especializada que conoce esta estructura, que la está leyendo o manipulando porque algo está haciendo con respecto al proceso y desde acá por ahí quiere llegar acá para poder hacer algo, digamos, ¿no? Pero el propio hilo en ejecución es como antes, o sea, vos en tu programa, la función que ejecuta el hilo no tiene idea de esta estructura, no la conoce, ¿sí? ¿Está bien? Bien, gracias. De nada. Bien. Algunas definiciones que me parece tan bueno dar, robadas o escritas de algún lugar. Multithreading, ¿sí? Esta es la habilidad que el sistema operativo o el proceso pueda soportar múltiples flujos de ejecución, ¿no? Tener hilos, dicho en criollo, digamos. ¿Se banca hilos esto, sí o no? Bueno, esa está la definición, ¿no? Esto le estamos dando... esto no es el mismo concepto del cual hablan, si ustedes piensan por ahí en la arquitectura como de un procesador, de fabricantes como Intel o AMD, y a veces hablan de threading o de hyperthreading o Sarasa threading, no hablamos de ese nivel. Esto es a nivel sistema operativo, más arriba. ¿Está bien? Y acá un poco la definición de un hilo, lo que sería un thread, ¿sí? Para que les quede y les ayude un poquito a entender el concepto. ¿Está bien? Que nada, la armé yo porque no encontré nada en el libro y dije, bueno, esto vamos a definirlo más o menos así. Bien. Fíjense, unidad de trabajo que puede ser planificada por el sistema operativo o una biblioteca. Esta división es importante, ahora en un ratito la vamos a profundizar, la cual involucra, la definición que yo armé está basada en los elementos de esta entidad, ¿sí? El estado de ejecución, cada hilo tiene su propio estado de ejecución, su propio contexto y su propia pila. ¿Está bien? Bueno. Fíjense acá varios ejemplos de lograr
multiprogramación en el sentido amplio de lograr o no lograr, ¿no? El modelo que conocíamos hasta la clase de procesos antes de planificación era este modelo, ¿no? Un proceso, un hilo. Un proceso hace un único camino. No existe otra cosa hasta la clase de procesos. ¿Está bien? Después en la clase de planificación, en la clase pasada, nosotros conocimos este modelo. En realidad en la clase de procesos también empezamos a ver un poco al final la idea de que un proceso creaba otro, y creaba otro, y creaba otro, y entre la parte más avanzada de la clase de procesos y la clase de planificación conocemos este modelo. ¿Está bien? Y la primera solución que pensamos para el FTP Server respetaba este modelo. Yo creo varios procesos, cada uno con un único hilo de ejecución, y estoy mejor parado para resolver una problemática de concurrencia, ¿sí? En la clase de hoy conocemos estos de la derecha, ¿sí? Donde un proceso puede tener varios hilos de ejecución, varios caminos, y si hago la explosión y la combinatoria, digamos, y explota el mundo, bueno, podría incluso tener algo como esto, ¿no? Una aplicación conformada por varios procesos y que al mismo tiempo cada uno de los procesos tenga varios hilos, ¿no? Esto no significa que haya que hacerlo sí o sí, este último, porque es la máxima eficiencia, ¿no? Tiene que valer la pena, digamos, ¿no? En muchos casos no vale la pena, ¿sí? Depende mucho del caso, pero tranquilamente se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, raconto de las principales ventajas que estamos teniendo al empezar a pensar en hilos, ¿no? Y después, obviamente, como siempre, algunos problemas, porque cada solución que generamos trae un nuevo problema en nuestra vida ingenieril. Y la vida misma en general, ¿no? Acá está un poco el resumen, ¿no? Todas estas operaciones administrativas, ¿sí? Que típicamente hace el sistema operativo, pero también podría ser una biblioteca, todo lo que es gestión, este overhead, con hilos, la gran ventaja es que son un poco más rápidos, ¿no? No es que eliminás la administración, hay que administrar los hilos. Pero ahora va a haber varios motivos por los cuales todo eso va a ser un poquitito más eficiente, más rápido. Y acá está un poco el desglose, ¿no? Como para ir un poco al hueso, y porque a veces lo preguntamos y ayuda a entender. La creación y destrucción de hilos es más rápida. Sí, más rápida que ¿qué? Que crear un proceso, ¿sí? O sea, crear un hilo, crear un cuarto hilo, en este modelo, va a ser más rápido, tomar menos tiempo, que crear un nuevo proceso completo. ¿Por qué? Bueno, sencillo. O sea, crear un proceso nuevo implica crear todas estas estructuras de vuelta. Crear un hilo nuevo dentro de un proceso que ya existe, por supuesto, esa es la comparación, requiere crear menos estructuras, ¿sí? Yo solo tengo que crear un thread control block y un stack. Ya ese detalle de crear menos estructuras, inicializar menos estructuras, recuérdense, lleven esto a escala, ¿no? Varios procesos, muchísimos hilos creándose infinidad de veces por segundo, empieza a hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, creación y destrucción de hilos dentro de un mismo proceso siempre va a ser más rápido que crear un proceso nuevo. El thread switch, ¿sí? Entre hilos del mismo proceso va a ser más rápido que un process switch, ¿sí? Entre procesos que por ahí tenían que colaborar, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque como los hilos comparten el mismo espacio de memoria, ¿sí? No para el stack, pero comparten el heap y comparten los datos que yo describí que estaban acá adentro, va a haber cierta información que están en los registros del procesador, que cuando del hilo A deje de ejecutar y pase a ejecutar el hilo B, esa información de los registros del procesador no es necesario cambiarla, la información que refiere a la memoria. ¿Por qué? Porque ambos usan la misma memoria, se manejan dentro de los mismos límites de memoria, ambos escriben los mismos datos y el mismo heap. No tengo que hacer una especie de reseteo completo de los registros del procesador, si se me permite la palabra, ¿sí? Mientras que cuando hago un process switch y cambio de un proceso a otro, el reseteo es completo, ¿sí? Entonces son más los registros que tengo que copiar y los que tengo que cambiar que cuando hago un cambio de hilos. Y finalmente, y esta es una de las más importantes, al tener hilos, como comparten recursos por defecto, la comunicación entre ellos, de vuelta, entre hilos del mismo proceso, es muchísimo más rápida, ¿sí? Y acá está la explicación, ¿no? No es necesaria la intervención del sistema operativo para que dos hilos del mismo proceso se comuniquen por los mecanismos que ya están provistos ahí, ¿no?
casi nula o nula dependiendo de lo que se quiera hacer. ¿Y cuál sería el ejemplo más sencillo? Bueno, si yo quería tener una estadística que me indicaba la cantidad de archivos transferidos en mi sistema de FTP, bueno, ¿qué puedo hacer en un esquema de hilos en lugar de procesos? Esto va a venir acá en el próximo ejemplo, me parece. Sí, lo vamos a explicar acá. Yo podría, ahora lo vamos a ver dibujado, tener una variable global, ¿sí? En mi hilo coordinador. Total, yo ya sé que todos los hilos que yo cree, en vez de crear procesos, creo hilos, comparten la misma variable. Y entonces, bueno, cada hilo puede modificar esa variable y sumarle uno, por ejemplo. Y modificar una variable global de parte de un hilo, ¿implica realizar una llamada al sistema? Claramente no, ¿sí? No se necesita una llamada al sistema para modificar una variable que está en tu espacio de direcciones. Entonces ahí está la gran ganancia. No tuve que hacer una llamada al sistema, no hay un cambio de contexto, no hay un cambio de modo de ejecución, modo kernel, modo usuario, y eso, llevado a escala, representa una ganancia importante. ¿Está bien? Ahora esto lo vemos con el ejemplo. Y acá abajo ya empezamos a hablar de algunos problemitas que aparecen, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Una excesiva libertad y un excesivo acoplamiento implica de que ahora es más difícil autocagarnos la vida, ¿no? Entonces, si los recursos están compartidos por defecto y cualquiera puede leer, cualquiera puede escribir, ¿qué pasa si ambos quieren manipular ese mismo recurso al mismo tiempo? ¿Puede llegar a haber algún problema? Bueno, la respuesta es, podría haber algún problema, entonces tal vez esta eficiencia que yo gané, tengo que tratarla con cuidado porque podría salirme mal, digamos, ¿no? Entonces este problema que está escrito muy en alto nivel, podría ser necesario sincronizar el uso de recursos compartidos. Acá, vale, en realidad esto debería decir podría, ¿no? Vamos a corregir este slide en tiempo de ejecución. No hagan esto en sus casas. Podría ser. Ahí va, me gusta más. No diga nada de que dice esto, ¿eh? ¿Sí? Secreto. Es un problema nuevo que aparece, sobre el cual, adivinen qué, vamos a dedicar una clase completa, la clase que viene, a este tipo de problemas. Por ahora sepamos que no es un jardín de rosas, que tiene algunos temitas, ¿sí? Pero efectivamente es más rápido. ¿Okay? Entonces vamos al ejemplo. Si volvemos al ejemplo original, como toda buena canción de jazz o de blues, ¿no? Que arranca con un riff al principio, ¿no? Un leitmotiv, después se van a improvisar durante 20 horas y al final vuelven al tema original. ¿Sí? Como me fui a la mierda, ¿no? Pero está conectado eso. Tenemos el FTP Server, ahora vamos a programarlo con un proceso y muchos hilos. ¿Está bien? Entonces, tengo mi proceso FTP, tengo un hilo coordinador, ¿está bien? Mis clientes se conectan a ese hilo coordinador y ahora cuando se conectan lo que yo hago es crear otro hilo, porque esto es algo que se puede hacer, un hilo puede crear a otro hilo, llamémosle hilo hermano, ¿no? Y acá ya la cosa es medio rara, ¿no? Pero bueno, esto es un programa de computación y no es la vida real. Ese hilo hermano handler es el que va a manejar la comunicación, ¿sí? Con el cliente 1. Y lo mismo cuando se conecta el cliente 2, se conecta con el coordinador y el coordinador le pasa la información del handler 2, otro hilo, ¿sí? Con el cual van a laburar con felicidad y relajación. ¿Sí? Entonces ahora, segunda forma de resolver el problema más eficientemente, o tercera mejor dicho, es en vez de crear un proceso nuevo por cada cliente, crear un hilo nuevo dentro del mismo proceso por cada cliente. ¿Está bien? ¿Y dónde están las grandes ventajas acá? Bueno, primero, esta creación es más rápida que crear un proceso nuevo. ¿Sí? Ya vimos por qué. Eso ya me permite un poquito más de velocidad. Y a la hora de compartir recursos, acá lo ponemos un poquito más criollo, ¿no? ¿Se acuerdan el espacio de direcciones? El user address space es este que está acá, ¿no? Entonces ahora, dentro de mi proceso, yo tengo los 3 hilos, con su TCB, con su stack, pero el código es el mismo para todos. Los datos, o sea, variables globales, son las mismas para todos.
¿sí? Entonces cada hilo puede acceder a estas variables y manipularlas, y bueno, tiene que dejar las cosas más o menos coherentes o consistentes para que cuando éste venga a leerlo, lo que exista tenga sentido, ¿no? Y si alguno abre un archivo, el archivo queda asociado al proceso y es accesible desde una misma variable global, aparte de que hay algunas estructuras administrativas que solo se crean una sola vez. Esto parece una especie de televisión de los años 90, ¿no? Pero el dibujo, ¿no? Pero ayuda a mapear un poco el concepto y a entender, porque ahora estamos en un mundo un poquito más eficiente, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Aparece alguna duda por acá? Acuérdense que esta vez no puedo leer el chat, así que Sí, El, sí. no, yo iba a decir que el coordinador haría falta que sea hilo, como que yo lo había pensado más capaz. Lo que antes era launch process, o no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que sea un launch thread capaz, Bueno, y el pero coordinador sea... está bien, pero ejecuto luego existo. ¿Quién ejecuta la función de launch? Alguien Claro, que tiene que estar ejecutando. Entonces, ese es el hilo inicial. Si se quiere, tu hilo principal del proceso. claro. sería el main de ese Sí, proceso. sería válido verlo de esa manera. Sí, sí, sí. Genial. En un Gracias. sistema como Linux, por ejemplo, cuando vos, acá ya se doy el ejemplo de la vida real. Linux es un sistema operativo que soporta hilos a nivel kernel, concepto que ahora voy a profundizar, pero bueno, hilos. Y entonces, ¿cómo deberían pensarlo? En el proceso de la función main, ese código, cuando ustedes supongamos que programan un proceso, tiene la función main y inician la aplicación. Sin hacer nada, ustedes tienen un proceso que tiene adentro un hilo ejecutando, que se corresponde con la función main, el primer hilo que está en el proceso. Es como que en un sistema que se banca hilos dentro del sistema operativo como Linux, no puedes tener un proceso sin al menos un hilo, ¿se entiende? Los procesos siempre arrancan con un hilo y después ese hilo puede crear más hilos dentro del proceso, pero siempre al menos uno, ¿está bien? Porque es el camino de ejecución. ¿Sí? Bueno, pero haber aclarado, y aparte de que se entendió, has entendido lo que dije. Bueno, ¿qué más? Esta clase va bastante rápido, espero que se esté entendiendo, igual queda grabado. Estoy grabando, ¿no? Sí. Un segundo, queda esto. Una pregunta. Vamos a hacer por lo menos media hora más y para ahí hacemos un corte. Sí, decime. O sea, a nivel proceso siempre hay que tener un hilo, por más que yo no genere un hilo. Exacto, O sea, exacto. el proceso en sí es un hilo. El proceso, por definición, tiene al menos un hilo, el de la ejecución principal. Sí. Y eso, conceptualmente hablando, casi que vale aplicarlo para cualquier sistema operativo. Digamos. Algunos te van a dejar crear un segundo hilo y un tercero y un cuarto. Y otros no, pero todos tienen al menos uno, el principal. O sea, este modelo que nosotros vimos al principio, que yo les dije, esto es lo que ustedes conocían hasta la clase pasada, en realidad es un proceso con un hilo, ¿sí? Single threaded. Por más, lo que pasa es que nosotros no poníamos el énfasis en esto, porque como no había más de estos, era la misma cosa, pero ahora de golpe le pusimos el foco, ¿no? Porque tenemos muchos de esos. ¿Y qué sistema operativo no soporta hilos, por ejemplo? Y sistemas más viejos como por ejemplo Unix, un sistema que no se usa tanto hoy en día, una especie de precursor en términos conceptuales de Linux. No soporta hilos. Las versiones originales de Windows, hasta Windows Millennium, no soportaba hilos, pero sí Windows Server, las que eran más de servidores. Pero bueno, las primeras versiones, todos los Windows que salieron que tenían como destino un usuario de casa, hogareño, en los años 90, todos esos Windows no soportaban Linux. Linux, desde su concepción, siempre lo tuvo. Bueno, DOS no tenía nada, no tenía ni procesos, digamos. ¿No? O sea, era un sistema monoproceso, así que menos todavía. Así que bueno, esos son algunos ejemplos. Pero hoy en día cualquier sistema operativo que se hace, aunque tampoco se hacen muchos todo el tiempo, en general soportan esta estrategia, digamos. ¿Vale?
Me fui a la mierda en la slide. Pero... Bien, bien. Bueno. Bueno, entonces, un concepto más o dos para ver relacionado a hilos. Vamos a decir que hay dos tipos de hilos. ¿Está bien? Hilos a nivel kernel e hilos a nivel usuario. ¿Está bien? Esto radica en cómo están implementados y tiene consecuencias en cómo funcionan, en su performance y en como siempre, pros y contras. Entonces vamos a ver un poquitito cómo es cada uno. Los KLTs se llaman así porque son administrados por el kernel, ¿sí? Por el sistema operativo. El sistema operativo soporta en su diseño la existencia de hilos, y para poder crear un hilo, naturalmente, se va a hacer como todo lo que se tiene que hacer como con pedido del sistema operativo, a través de una syscall. ¿Sí? Esos son los KLTs. Y como son administrados por el sistema operativo, un proceso puede pedirle al sistema operativo crear un hilo a través de una syscall, pero la gestión la hace el sistema operativo, entonces la planificación a corto plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan los algoritmos de FIF o round robin? La hace el sistema operativo. Entonces esto es interesante porque cuando tenemos KLTs, el sistema operativo, por ejemplo Linux, gestiona los hilos de un proceso y decide cuál hilo dentro del proceso es el próximo que va a usar la CPU. ¿Está bien? Es como que llega un poquito más profundo, ¿sí? Y entonces cambia un poco el concepto de qué es lo que yo estoy planificando, ¿no? Yo digo, bueno, habíamos visto los estados de los procesos, el estado running, el estado ready, el estado bloqueado. Pero cuando tenemos KLTs la cosa cambia. Cuando tenemos KLTs, quienes están bloqueados, running o ready, pasan a ser los hilos y ya no el proceso, ¿sí? El proceso pasa a ser una entidad que contiene hilos que son susceptibles de ser planificados, ¿está bien? Por eso decimos que en esta estrategia, los algoritmos de corto plazo están planificando los hilos. Entonces agarran un hilo y de ready lo pasan a running, por ejemplo, ¿sí? Y es medianamente independiente de a qué proceso pertenece, ¿no? El hilo sigue perteneciendo a un proceso, eso no cambió, ¿sí? Pero el planificador de corto plazo conoce los hilos y los administra. ¿Por qué? Porque son de kernel, ¿sí? Entonces, ventajas. Dos o más hilos pueden ejecutar en procesadores diferentes. Esto significa sacar provecho de multiprocesamiento, que es un concepto específico que vamos a definir mejor la clase que viene. Pero nada, si el sistema operativo agarra la entidad hilo y la puede mandar a ejecutar en un lugar, el sistema operativo administra los recursos de la computadora, administra la CPU, bueno, ¿no? Naturalmente puede mandar el hilo A a una CPU y el hilo B a otro, ¿no? Entonces, un proceso puede tener dos hilos, y los dos hilos pueden estar ejecutando en dos CPUs, teniendo paralelismo real, como si fuera la magia verdadera, como todos sabemos que ocurrió en la película El Gran Truco, no sé si la vieron, muy buena, a mí me gustó, con Guepardo o Wolverine actuando como uno de los magos, y el otro ¿cuál era? ¿Edward Norton era? No era ese, o sí. No me acuerdo quién era el otro mago, bueno, no importa. Pero si no la vieron, véanla, El Gran Truco. Otra ventaja, si dentro de un mismo proceso un hilo realiza una syscall bloqueante y entonces se bloquea, el otro hilo, por más que pertenece al mismo proceso, no queda bloqueado, ¿sí? El otro hilo puede ejecutar, puede estar listo, ¿sí? Porque el sistema operativo, como los distingue, como los administra y los conoce, perfectamente puede decir, bueno, este hilo queda bloqueado, pero este otro hilo no, ¿sí? Eso parece una obviedad, pero cuando veamos los ULTs vamos a ver que ahí no es tan así, ¿ok? Y la contra, también se apoya mejor en el segundo slide, es que los KLTs son un poco más lentos, tienen más overhead que los ULTs. ¿Por qué? Porque son administrados por el sistema operativo, requieren cambios de modo, son un poco más lentos. Vamos a explicar los ULTs y esto va a cobrar un poco más de sentido. ¿Qué pasa con un ULT? Es un hilo, pero que ya no es administrado por el sistema operativo. Son hilos administrados por una biblioteca. Biblioteca es funciones, ¿sí? Un SDK, ¿sí? Que corre en espacio de usuario, ¿sí? Ya no corre en el sistema operativo, no es parte del sistema operativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos hilos
creados a nivel usuario. Bueno, ahora a nivel planificación tenemos una doble planificación. El sistema operativo planifica los procesos, eso no cambia, ¿sí? Pero dentro de un proceso hay hilos que no son conocidos por el sistema operativo. Entonces, yo por un lado tengo el sistema operativo decidiendo qué proceso va a ejecutar, pero por otro lado tengo a la biblioteca de hilos decidiendo qué hilo va a ejecutar. Doble planificación. Cada una podría tener su propio algoritmo de planificación. FIFO acá, round robin allá, yo qué sé. ¿Sí? Esta idea loca, o no tanto, tiene pros y contras, ¿no? El gran pro es básicamente lo que acá es una contra, allá es un pro y viceversa. ¿No? Es eso. Ahora tenemos un mínimo de overhead. ¿Por qué? Porque crear un hilo, eliminar un hilo y hacer un switch entre dos hilos del mismo proceso, ahora tiene un overhead de mínimo, porque no tengo que involucrar el sistema operativo, no hay cambio de modo, no hay llamadas al sistema. ¿Por qué? Porque toda esa administración se hace por una biblioteca que corre en espacio de usuario. ¿Sí? Después, si yo acá tengo una planificación propia dentro de la biblioteca de hilos, cuando yo, la persona quien programe la biblioteca de hilos, puede decir, ¿sabes qué? Me gustaría tener un algoritmo super round robin mezclado con feedback multinivel que consulta el valor del dólar y en base a eso manda el proceso 1 o al proceso 2, o mejor dicho, el hilo 1 o el hilo 2. Y si tu sistema operativo no tiene ese nivel de planificación, no te importa, porque vos lo podés programar adentro de tu biblioteca, ¿sí? Porque tenés esa libertad de decidir quién va primero, ¿no? Una planificación basada en el valor del dólar, imagínense eso. Contra el peso, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es una ventaja. Yo puedo tener una planificación específica de la biblioteca que no necesito que venga como programada en el sistema operativo, viene con la biblioteca, ¿no? Y tercera gran ventaja es la portabilidad, ¿no? En general estas bibliotecas, esto es un requisito para esta ventaja, estas bibliotecas se apoyan en otras bibliotecas que son estándares. Cuando eso pasa, entonces la biblioteca de ULTs también es estándar en el sentido de que se apoya en funciones que existen en varios sistemas operativos que respeten a ese estándar. ¿Y todo eso en qué termina? En que yo tengo un programa que usa hilos de usuario con una biblioteca que respeta estándares, por lo tanto yo puedo agarrar mi programa, recompilarlo para otro sistema operativo y correrlo y debería poder funcionar sin problemas, sin que yo tenga que hacer cambios en el código. ¿Está bien? Eso es la portabilidad. ¿Está bien? Con una biblioteca a nivel kernel, con un hilo a nivel kernel, imposible, ¿sí? Porque ya lo mismo que ya hablamos antes cuando hablábamos de wrappers. La syscall para crear un hilo de kernel en Linux se llama de una manera y en Windows se llama de otra, y reciben otros parámetros. Ya está, fin de la historia. ¿Sí? No me alcanza con el mismo código, ¿sí? Tengo que cambiar el código. Acá podría hacer eso, ¿sí? Mantener ese código y portar. ¿Sí? Y las contras son lo que acá eran ventajas, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los hilos del proceso realiza una operación bloqueante y entonces se bloquea? La operación bloqueante es una syscall contra el sistema operativo, pero el sistema operativo no sabe que existen dos o más hilos, porque no los administra, porque los administra la biblioteca. Por lo tanto, ese sistema operativo dice, me acaba de realizar una syscall el proceso completo. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo al proceso completo. Y tal vez la syscall, de hecho, la syscall va a estar realizada por un solo hilo, y el hilo de al lado, nada que ver. O sea, está listo para ejecutar. Entonces ahí no está tan bueno, ¿no? Se me bloquean todos los hilos del proceso porque uno de ellos se bloqueó por una syscall. ¿Sí? Eso es una desventaja que no teníamos de este lado. ¿Eh? Y lo mismo, los hilos no pueden aprovechar el multiprocesamiento. La ventaja que estaba diciendo era el segundo punto, ¿no? Y el primero es lo del multiprocesamiento, ¿no? ¿Puedo lograr que dos hilos de usuario ejecuten cada uno en un procesador distinto? No. El motivo es el mismo de antes. Quien asigna las entidades a un procesador u otro es el sistema operativo. Si el sistema operativo ve al proceso, pero no ve a los hilos que hay adentro, asigna el proceso completo a un procesador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ejecuta un poco un hilo, ejecuta un poco otro hilo, digamos. Se intercalan. ¿Está bien? Pero no puede irse a otra CPU.
Dije muchas cosas. ¿Preguntas? Háganme preguntas. Seguramente algo no quedó claro. O sea, para el sistema operativo se bloquea ese KLT y todos los ULT que sean de ese KLT. Por eso es que no se bloquean Sí, todos cuando hay una syscall bloqueante. está bien, sí, correcto. O sea, vos estás combinando las dos cosas que ahora la vamos a ver en el siguiente slide, pero está bien lo que dijiste. Si yo tengo KLTs y los KLTs adentro tienen ULTs, que es una combinación que puede pasar, hasta ahora yo no venía hablando de eso, pero pasaría lo que vos decís. Sí. O sea, si hay un ULT es porque mínimo hay un KLT en ese proceso, ¿no? En realidad vos podrías, sí, mínimo uno, pero tal vez es el hilo del proceso y no podés crear un segundo KLT porque el sistema operativo no lo soporta. Pero de alguna manera está bien lo que estás diciendo. Tenés al menos un hilo, sí, que comprende todo lo que pasa abajo. Sí. Bien, bien. Gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Perdón, yo la verdad que no entendí cuál es la utilidad de los ULTs. Eh, bien, bien. Dame un segundo que quiero ver si... Está bien, ese es el momento para hablar de esto, sí. Estas ventajas que ves acá, o sea, imagínate que vos tenés un contexto donde necesitabas resolver los requests o los pedidos con la máxima eficiencia posible, muchísima velocidad, tenés que manejar una tasa de procesamiento muy grande, tenías muchos procesos, decidiste tener un proceso con varios KLTs, mejoraste, pero si vos quisieras todavía ser más eficiente, hacer las cosas más rápidos, a niveles de muchísima performance, ¿qué te queda por optimizar? Bueno, lo que te queda por optimizar puede ser reducir todavía más el overhead. Entonces, si tu programa, que lo habías hecho con hilos de kernel, lo cambias para usar hilos de usuario, si sale todo bien, y podés hacerlo, porque a veces algunas lógicas no se van a poder meter en los hilos de usuario, pero si se puede hacer bien, es esperable que ahora tu aplicación sea todavía más rápida que tu aplicación previa con KLTs, porque ahora tenés menos involucramiento del sistema operativo, menos cambios de modo, menos overhead, ¿sí? Menos de esa tarea administrativa que nosotros siempre queremos minimizar, ¿sí? Y más tiempo para la lógica pura de la aplicación. Entonces ese podría ser un motivo por el cual decir quiero usar VLTs. Necesito algo recontra eficiente con requisitos de latencia o de velocidad altísimos, digamos, pero altísimos mal. Te estoy hablando de, no sé, el sistema de coordinación de vuelos de varios aviones de todo Estados Unidos, por ejemplo, digamos, ¿no? Y consultas que hacen todos que tienen que resolverse rápidamente. O el sistema que recibe los pedidos de web, el balanceador de carga o load balancer es el primer servidor que recibe absolutamente todo el tráfico de un e-commerce gigante como puede ser Amazon o Mercado Libre, que por ahí reciben, no sé, varias decenas de millones de requests por minuto, de las miles de millones de compras que están haciendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Y vos querés poder procesarlo rapidísimo, ¿no? Entonces, cuando empezás a necesitar ese tipo de performance tan alto, empezás a ir por estrategias como esta. Esa podría ser una manera, no es que la única, ¿no? Pero ese podría ser un motivo, ¿no? Buscar muchísima velocidad, ¿sí? Otro motivo podría ser estos dos, ¿sí? Que estoy explicando acá. O sea, pero no podés usar los dos al mismo, porque dijiste como sacar los KLT y poner los ULT. Claro, podés hacer una combinación de ambos cuando tenga sentido, pero si vos seguís teniendo KLTs que hacen tareas particulares, seguís teniendo un pedazo de overhead ahí. Si vos querés el máximo, tal vez un primer approach podría ser un único KLT y todos ULTs.
¿no? Ahí reduciste al mínimo, ¿está bien? Mientras más vos podés tener más KLT, pero vas a agregar overhead. Y tal vez Pero no es más rápido usar más procesadores a la vez que hacer, digamos, más rápido en uno solo. Es lo que no entiendo. está bien lo que vos decís. Sí, sí tenés un poco más de velocidad si tenés varios procesadores, pero ¿cuántos procesadores vas a tener? O sea, eso tiene un límite. Está bien hasta cierto punto. Si tu aplicación realiza varias tareas de procesamiento, pero no son tantas como la cantidad de procesadores que vos tenés, y tu aplicación es la única que está corriendo en una computadora, probablemente te convenga tener un esquema como este. Pero si vos tenés muchísimos hilos de usuario, muchísimos hilos, no vas a tener una computadora con 500 procesadores, o 1000, digamos, 500 CPUs, digamos. Entonces, no vas a poder ir por este camino, por ejemplo. ¿Está bien? Pero está bien lo que vos decís. Es cierto que si yo tengo hilos en varios procesadores, por ahí gano un poco de performance, ¿sí? Pero habría que comparar eso con la gestión de esos hilos que cuando se crean, se destruyen y se bloquean, consumen más tareas del sistema operativo, más tiempo en los procesadores que en este caso. Así que no te estoy diciendo que no valga, es muy válido tu punto, ¿sí? Es probablemente una combinación de entender cómo es tu aplicación, cómo es el hardware en el que está corriendo, y la estrategia, cómo es el tráfico que vos vas a recibir, la problemática que vos vas a tener. ¿Se bloquean mucho los hilos o hacen mucho uso del procesador? Y entonces una combinación de todo eso te debería llevar a elegir, por ejemplo, esta o la otra, o una combinación de ambas. ¿Está bien? Acá nosotros tratamos de simplificar un poco para poder encontrar algunas ventajas y desventajas, pero está bien, o sea, puede ser un poco más compleja la decisión. ¿Está bien? Ok. Hay una base de datos muy, muy conocida que se llama Redis, no sé si la conocen. Si en algún momento trabajan o les tocan trabajar en sistemas de mucha performance, probablemente en algún momento escuchen de esta base de datos. Es la base de datos NoSQL más conocida y usada del mundo al momento. Esta base de datos, de vuelta, piénsenla como un servidor, ¿sí? Al cual se le conectan clientes para consultar los datos y escribir sobre ellos. Es la misma analogía. Está programada conceptualmente, digamos, o sea, si ustedes leen, no van a encontrar la palabra ULT, pero conceptualmente por dentro, en su estrategia inicial y más allá de algunos cambios que fue recibiendo a lo largo de los años, está parada completamente arriba del concepto de ULTs, completamente. ¿Sí? ¿Y cuál es una de las principales características de esto? Que es hiper recontra rápida. ¿No? Acá está un poco las ventajas, ¿no? High availability, extensibility, bueno, acá es una real time data store, bueno, entonces, casos de uso, ¿no? Operaciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque tiene una altísima velocidad. No solo por la estrategia que se asemeja a la idea de hilos donde reducen el overhead, sino por otras cuestiones más, no es la única, ¿está bien? Por ejemplo, tiene todos los datos en memoria, bueno, bla, bla, bla. Pero este es un ejemplo muy de la vida real, que por ahí algún día se topan y que tiene ese principio, digamos, ¿no? Manejo todo así, y con ese concepto de trato de no bloquearme, trato de no splitearlo en varios procesos ni en varios hilos de carga, digamos, ¿no? Es más, casi que se plantean como una base de datos monohilo, digamos, ¿no? Que tiene un poco en realidad el concepto de multihilo, pero de usuario, digamos. Así que acá hay un ejemplo bastante patente, creo que es el más grande que puedo encontrar hoy de este tipo de estrategias. ¿Está bien? Pero bueno, volvemos. Porque a veces me voy acordando cosas que a veces me olvido de decir. ¿Qué me queda? A ver. Este concepto es medio heavy metal. Ejemplo y después los arquitecturas. Vamos a hacer un corte más temprano, porque estos conceptos son más heavy, entonces el momento para hacer un corte es ahora.
Igual esta clase va a ser más corta, pero ahora es un buen momento para cortar. Nos quedamos parados acá, digamos, ¿no? Así que voy a dejar de grabar. Esteban, antes de dejar de grabar, hay una pregunta de Juan Pablo, justamente para los pros y contras, que dice, los temas de seguridad a nivel proceso, ¿no estarían también dentro de los pros y contras? Comparado, ¿no? Tipo las estrategias para seguridad de procesos con las de hilos. Ah, bien, bien. Es que menos mal que me frenaste ahí. Sí, está buena esa pregunta. ¿Qué pasa con la seguridad y qué pasa con la estabilidad de mi aplicación cuando yo uso hilos comparado con usar procesos, ¿no? Cuando yo usaba procesos, las entidades eran entidades independientes que por defecto no compartían nada. Entonces, cuando las entidades por defecto no comparten nada, ¿qué tiene de bueno eso? Un problema en esta entidad, donde por ejemplo alguna variable queda en un estado inconsistente, le pasa algo o se muere el proceso, probablemente no tenga ningún impacto en esta otra entidad de acá abajo. Porque no tienen nada en común, no comparten variables. ¿Sí? Si se muere uno, no le afecta al otro. ¿Está bien? Entonces, cuando yo manejo una aplicación con varios procesos, que conceptualmente forman parte de la misma aplicación, tengo un grado de estabilidad, digamos, de robustez, a veces uso ese término, importante, ¿no? Porque se puede caer un pedazo del sistema, pero el otro sistema podría seguir funcionando, ¿no? Depende de varias cuestiones de la lógica de la aplicación, pero como comparten poco, están más aislados, ¿no? Por definición, ¿no? Es como divide y vencerá, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo hilos, ¿no? Donde ahora los hilos están más juntos, todos los hilos de un mismo proceso, y por lo tanto comparten el mismo código y comparten las mismas estructuras de datos, las mismas variables, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, al estar más juntos, están más acoplados, ¿no? Por lo tanto, si por ejemplo algún hilo tiene un error y deja esta variable en un estado inconsistente, automáticamente el resto de los hilos se van a ver afectados porque leen el mismo valor. ¿Está bien? Y si algún hilo se manda alguna cagada, y por ejemplo se produce una violación de segmento, un acceso inválido de la memoria y el sistema operativo decide finalizar el proceso, se finalizan todos los hilos, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de, acá hay una especie de gran pro a favor de los procesos comparado con los hilos. Al estar más separados, sí, obviamente tener más burocracia y todo, tienen un grado de estabilidad y de robustez mayor que los hilos, que están más estrechos entre sí y por lo tanto pueden afectarse más fácilmente unos a otros. ¿Está bien? Y relacionado con eso, viene la parte de la seguridad también, ¿no? Mientras más aislados están los componentes de un sistema, más seguridad hay. Porque si un componente está vulnerado, es menos probable que el componente al lado se vea afectado porque no tienen nada en común o pocas cosas en común. Pero mientras los componentes estén más juntos y tengan más cosas en común, un virus o un impacto en un componente es más probable que contamine, por así decirlo, al resto de los componentes. Por lo tanto, si hablamos de la seguridad en un sistema en términos de que tenga un virus o que se explote una vulnerabilidad, un acceso a una memoria que no correspondería, una aplicación desarrollada con hilos es un poquito más vulnerable, ¿sí? Por definición. Después se pueden adoptar estrategias, ¿no? Para mitigarlo, ¿no? Pero medio por definición es un poquito más vulnerable que la estrategia original, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo que nos lleva para el lado de los procesos. No es que todo es color de rosas a la hora de usar hilos, independientemente del tipo de hilo que use. No sé si esto responde un poco a la pregunta que habías hecho Juan Pablo. Espero que sí. A ver, espera unos segundos. Sí, bárbaro, bien. Y nada, muy buena esa pregunta porque también es un tema importante y me acordé de una cosa más que quería decir que era, bueno, hablaste de la seguridad, la estabilidad, sí, de procesos, pero que ya hablé de estabilidad, pero quería decir algo. Bueno, no me lo estoy acordando, pero me estoy acordando de otra cosa mientras tanto, que es el ejemplo este
de Google Chrome. No lo tengo acá como una nota, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cuento rápido. Cuando allá hace 1000 años Google quería conquistar el mundo, igual que ahora, ¿no? Como todas las grandes empresas, en un momento los chabones dijeron, che, ¿qué onda? O sea, nosotros queremos ser los reyes de Internet. Pero todo el mundo usa Windows y entonces Windows viene instalado un programita que se llama Internet Explorer, que ya no existe más, que era el navegador web que venía por defecto y por lo tanto el que todo el mundo usaba. Entonces Google en su brillante estrategia de negocio dijo, bueno, desarrollamos nuestro propio navegador y le llamaron Google Chrome, ¿no? Y para poder vender y lograr que la gente usara este navegador, empezaron a targetear al público nerd, nosotros, para tratar de lograr de que nosotros usáramos ese navegador por sobre Internet Explorer, ¿no? Entonces lo que ellos decían era que era más seguro, decían, es más estable, ¿sí? ¿Y por qué? A ver si esto lo encuentro. ¿Era esto? Era este cómic. Es un cómic bastante largo que de una manera, como un cómic, explicaba cómo el navegador que ellos estaban haciendo, les dejo el link por acá, era más estable. Ellos lo asociaban a un programa clásico del usuario final, que era, se me tildó una pestaña, ¿no? Se me tildó una pestaña, se me tildó una ventana, y por lo tanto todas las ventanas de mi navegador murieron, ¿no? Entonces lo que ellos decían es, a vos como usuario no te va a pasar esto. Si vos visitaste un sitio que se rompe, el sitio de al lado, ya sea en otra pestaña o en otra ventana, no importa, no se va a ver afectado. ¿Y por qué? Porque lo que ellos decían es, nosotros no creamos un hilo, y esto está mencionado, por cada pestaña o por cada ventana. Acá igual ya está de moda el tema de las pestañas, ¿no? Que vos crees, como si hacía Internet Explorer o como si hacía Firefox, que era el otro navegador que estaba ahí picando en punta. Nosotros creamos un proceso nuevo por cada pestaña que vos crees. Por lo tanto, como los procesos son entidades independientes y no comparten nada, bla, 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 si se muere un proceso, o sea, una pestaña, no se va a afectar a la de al lado. Si visitaste un sitio medio sospechoso que tenía algún virus, quédate tranquilo. Si en la pestaña del lado vos estabas leyendo tu home banking, no hay forma de que la pestaña de hacker.com lea datos de la pestaña del lado y logre loguearse con tu usuario en el home banking de la pestaña del lado y pueda hacer cosas malas, ¿no? Ese era el argumento de venta y tenía un fundamento técnico razonable, ¿no? Entonces este cómic que les paso, después si quieren mírenlo, explicaba todo esto de manera bastante amena, ¿no? Así que me parece que está bueno como ejemplo de cuando los procesos están buenos. No es que siempre los hilos son lo mejor, ¿sí? Bueno, nada. Me acordé de esto, no me acuerdo del otro, pero sí de esto que estaba bueno. Bien. ¿Qué más, Fede? ¿Alguna otra cosa más que me quedó por acá, ya que te tengo por acá? Que yo recuerde, no. Exacto. Que al principio no le funcionaba tan bien y se tildaba todo igual, pero después lo mejoraron. Y lo de que te quedas sin RAM pasa un poco hasta el día de hoy, ¿no? Lo que pasa con los navegadores de hace varios tiempos, igual ahora el foco de la computación de usuario final ya se fue de las computadoras y ahora está enfocado en los smartphones, ¿no? Entonces ahora las principales tecnologías de vanguardia están acá. La computadora es como que se está quedando un poco en el tiempo, no hay tanta innovación, ¿no? Seguimos usando un teclado, no cambió mucho. Pero dentro de lo que fue el desarrollo de una laptop, y en menor medida en el celular también, el mundo de las aplicaciones se fue moviendo de las aplicaciones corriendo en la computadora para aplicaciones corriendo en Internet, ¿no? Sitios web que hacían algo, ¿no? Y las computadoras laptops se volvieron computadoras más bobas, y por lo tanto empezó a crecer muchísimo las responsabilidades y la lógica de aquella aplicación que te permitía visitar el sitio web y hacer cosas, o sea, el navegador.
Por eso el navegador, que antes era una aplicación muy liviana, de golpe empezó a ocupar muchísima memoria, ¿no? Porque adentro tiene una cosa llamada máquina virtual de JavaScript, que prácticamente es como un sistema operativo completo ahí adentro, ¿no? Entonces, por eso es que consume tanta memoria, ¿no? Y es un problema complejo de resolver, digamos. Pero bueno, me voy un poco de tema. Los balances entonces utilizan procesos por separado, si no thread. No. La aplicación sí que resuelve lógica de balanceo de carga, como un load balancer, es más probable que tenga una lógica que use la estrategia de hilos, más que la de procesos separados. Es muy probable que tenga una lógica tipo casi de ULTs. Y donde con mucho cuidado manejen la seguridad y la estabilidad, o la estabilidad se maneje de otra manera, pero un load balancer lo que primordialmente tiene que priorizar es la velocidad, porque está balanceando millones de requests por segundo, o pretende resolver eso contra varios servidores atrás. Entonces la velocidad es todo ahí. Por lo tanto, lo más probable es que tenga lógicas donde reducir el overhead sea la máxima prioridad. Y eso te lleva sí o sí a tener una estrategia de user level threads o algo de ese estilo, digamos. ¿Está bien? Igual son aplicaciones muy sencillas, ¿no? Un load balancer no es un sistema operativo, ¿sí? Es una aplicación específica con un caso de uso muy particular, ¿sí? Distribuir un pedido a un lugar. Pero bueno, va por ahí. Bárbaro. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay nada más, dejo de grabar en principio.